Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Cierra un momento tus ojos. Vamos a orar por la palabra. Padre, gracias, Señor Dios, en esta noche, porque tu misericordia ha sido hasta este momento para con nosotros, Señor Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor Dios. Y te pedimos en esta noche, Señor Dios, que nos ayudes, Señor Dios, a entender la palabra que tú nos quieres dar el día de hoy, Señor Dios, que la atrapemos en nuestro corazón, que la escribamos, Señor Dios, y sobre todo que la pongamos en práctica, Señor Padre. Gracias, bendice a mis hermanos, bendícenos en esta noche en Cristo Jesús, que así sea. Amén. Amén. Hermanos, vayan conmigo de favor a Lucas 17. Lucas 17. Dice: Jesús sana a un paralítico. ¿Ya lo tienen? Lucas 5:17. Perdón, dije Lucas 17, ¿verdad? Es Lucas 5:17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Mire, en ese tema vamos a ver la necesidad humana. Todos conocemos a alguien que está paralizado, ¿verdad? ¿Qué sentido? Quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Personas atadas por la culpa, paralizadas por el miedo, atrapadas por vicios o estancadas en una vida sin propósito. Pero la pregunta que nos podemos hacer: ¿qué estamos haciendo nosotros al ver esa parálisis de esas personas? ¿Qué estamos haciendo tú y yo como hijos de Dios, como iglesia, al ver esa parálisis de esas personas? Hay multitudes, hermanos, hoy paralizadas por el pecado, la culpa, la desesperación, esperando que alguien los traiga a Jesús. Jesús ha vuelto, aquí en este pasaje, ha vuelto a Capernaum. La noticia corre como pólvora. Él, Jesús, ese que está predicando y que está sanando, está en casa. La multitud es tan densa que es imposible entrar. Hay bastante gente. En el centro de esta escena, Jesús no solo está sanando, está haciendo lo más importante ahí, primeramente, predicando la palabra. Ahorita vamos a ver cómo comienza ahí el pasaje. Ahora, el enfoque para esta evangelización, hermanos, mientras que los religiosos observaban desde afuera, o sea, 4 hombres deciden actuar allá arriba. Traen a un amigo paralítico. Al ver la barrera de la multitud, no se rinden,
rompen el techo y bajan al enfermo a los pies de Jesús. ¿Parece fácil? Quizás sea fácil al mencionarlo unos cuantos segundos, ¿verdad? Pero ahí en ese momento no, hermanos. La gente buscaba un milagro físico, pero Jesús, al ver la fe de aquellos amigos, ofrece algo más profundo. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy veremos, hermanos, que la verdadera evangelización no solo lleva a las personas a Dios para que se sientan mejor, o sea, alguna sanidad, algo físico. No solo eso, hermanos, sino para que sean hechas nuevas, para que Jesús los haga nuevos, así como a ti y a mí nos hizo nuevos. Cuando teníamos una necesidad y nos llevaron, o alguien llegó solo, también preguntaba eso. Yo de mi parte no llegué solo, alguien me invitó a Jesús, alguien me invitó. No crean que llegué, a lo mejor hay una iglesia, voy a entrar, gracias Señor, recíbeme, y ya no, es difícil. ¿Por qué es difícil, hermanos? Porque hay pecado en nosotros. Esa es la barrera que está entre Dios y nosotros, o estaba entre Dios y nosotros. Pero hay muchas barreras allá afuera también. Hay mucha gente que tiene ese límite. Hay parálisis ahí. Y nosotros hemos visto, andamos en la calle, en el trabajo, andamos en las escuelas, donde andemos, salimos allá afuera tan solo, vamos en el camión o en el taxi, donde andemos, vemos mucha gente que está paralizada. Y no solo por juzgar así físicamente, este se ve que le falta a Cristo. No, también la gente abre sus corazones, nos platican, nos dicen la necesidad que tienen en ese momento. Y vemos muchas parálisis en sus mentes, en sus corazones, algunas también físicas también, la necesidad de alguna sanidad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En ese momento, ¿qué hacemos? Si tenemos unos minutos para compartirle, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Si tenemos más tiempo y tenemos esas personas que frecuentamos seguido, ¿qué estamos llevando? Déjenme comentarles algo que sucedió hace algunos años, allá más o menos como por el 2009, 2010. Estábamos en otra iglesia, conocí al que hoy es mi esposa, todavía éramos novios, y en esos momentos o en ese tiempo éramos varios jóvenes, y luego algunos hermanos nos invitaban a ir a orar por otras personas. Perdón. Recuerdo que una hermana me habló y me dijo: oye, es Cristian, delante de otro líder que estaba ahí. Me dice: Cristian, ¿podrías ayudarme a ir a orar por un hermano, perdón, por una persona, por un joven que no puede caminar, que tuvo un problema en el trabajo y no puede caminar ahora? Ok, sí, vamos, sí. Y ya nos quedamos de ver ese sábado. Iba otra persona, la hermana, la señora también, y nos llevaba en su carro. Pero antes de eso, pues la verdad uno pues se pone en manos de Dios, que es lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando vamos a una situación así, que nos preguntan o nos dicen, o aquí incluso: hermano, ¿puedes orar por mí? Sí, claro, que quieres que ore, y oramos por la situación. Pero cuando nos van a llevar, nos invitan a ir a orar por otras personas, entonces le preguntaba a Dios: Dios, ¿qué palabra quieres que yo le diga? Y la verdad, si no mal recuerdo, es esta palabra que estamos leyendo ahorita. Y me encomendaba a Dios: Dios, ayúdame para orar por ellos, ¿no? En esos días, ya el fin de semana llegó, fuimos, pero íbamos a otra localidad fuera de aquí, como 50 minutos fuera de aquí, no recuerdo dónde es, ya por Paso del Toro, más para allá, no recuerdo. Y la situación es esta: llegamos y pues yo me imaginaba solo ver a la persona enferma que no se movía,
Y realmente así era. Físicamente no se movía el joven. Tenía como unos 30 y tantos años. Yo para ese entonces, menos de 30, 20 y tantos años tenía. Y llegamos y ya lo trajeron a la sala. Y digo, pues ahorita, no sé, lo comparto esto, pero voy a orar por él. Tal vez en mis pensamientos, ¿no? O sea, pero resulta que toda la familia, todos los que estaban ahí, era como una, no sé, como tipo vecindad donde vivían unos tíos por ahí, otros primos por acá, pero todos en como una vecindad, querían escuchar y se quedaron ahí. Yo pensando que nada más él iba a escuchar él, que yo nada más iba a orar por él. Y la verdad eran como 9 personas. De verdad, de mi corazón, ya mis pensamientos ya no eran los mismos. Mi corazón decía, gracias Dios, porque no solo esa palabra va a ser para uno, sino para todos ellos. Le compartí esa palabra, le fui explicando y oré al final por todos ellos, para que recibieran. Quien tuviera el gusto de recibir a Cristo, adelante. Sabemos que no solo con una oración reciben, tienen que dar fruto, ¿no? Ellos tienen que seguir buscando de Dios, de congregarse, de ir aumentando su fe, de escuchar palabra. Pero fue el momento exacto, fue el momento que uno no se lo espera, fue un momento que uno en sus pensamientos, nada más voy a hacer esto, pero Dios tiene otros planes. Y la verdad tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para hacer la voluntad de Dios en todo momento y en toda circunstancia. A estas alturas, hermanos, el mundo va empeorando y nosotros no tenemos que estarnos durmiendo en ese sentido. Si tenemos que predicar, hagámoslo. Hagámoslo en ese momento, en esas formas, ¿sí? Pero que Dios esté contigo, que Dios te guíe para hacerlo. No solo por emociones. No solo se trata porque grite a los 4 vientos para que escuchen la palabra y yo quiero creer que todos van a recibir, sino es el momento exacto donde Jesús está ahí también y hay necesidad. Hay necesidad física, pero sobre todo espiritual. Amén. Vamos a leer este contexto realmente de nuestro pasaje. Miren, el evento, repito, ocurre en Capernaum, una ciudad clave en el ministerio de Jesús. Dice, vamos a nuestro pasaje, en el 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Predicando la palabra. ¿Qué tan importante es conocer la palabra? En esos momentos cuando tú y yo estemos evangelizando a alguien, hermanos, es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué le vamos a decir? No solo es nada más emociones o lo que yo sienta, vamos a predicarle las palabras. Es en ese instante, aunque sean 3 minutos o si es más tiempo, prediquémosles algún versículo. ¿Cuántos versículos nos hemos aprendido en estas lecciones que hemos estado? Muchos. 6 y 12, 18 por lo menos. Y los que vienen, que creemos que son 24, no lo sabemos. Pero los tenemos como rema, porque en algún momento vamos a predicarles a alguien, vamos a enseñarle a alguien la palabra de Dios. Dice, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley también. O sea, había gente que conocía la ley. Había gente, estaban los fariseos, escribas, que eran los doctores de la ley, y también multitudes, o sea, mucha gente había. Mucha gente había ahí. Dice, el ambiente es de enseñanza, ¿sí? Es de expectativa, todos están esperando qué va a suceder, qué va a pasar. Cuando Jesús está predicando, estaban los fariseos atentos a ver en qué se podía equivocar o en qué reclamarle. Oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué predicas el otro? Lucas añade algo importante. El poder del Señor estaba con él para sanar. Eso es importante, hermanos.
cuando nosotros podamos llevar el Evangelio, es importante que Dios esté con nosotros. Amén. Es importante. Repito, no movernos por emociones. Va a haber algún momento que le tienes que dar el mensaje a alguien que lo necesita. El Señor te va a poner ahí en ese segundo, en ese momento. Puede ser con los compañeros del trabajo. Los compañeros del trabajo yo creo que te conocen que eres cristiano. O a lo mejor si tu trabajo es individual, que tú trabajas solo. Por ejemplo, en mi caso, nadie que se sube a mi carro, más que mi familia, nadie en otros sabe que yo soy cristiano. Pero ¿sabes qué? En la forma de hablar también, en lo que enseñamos, en cómo platicamos, la gente se da cuenta. Otra vez un joven me dijo, venía yo dándole consejos bíblicos, pero no le decía, es el pasaje tal o tal o tal, sino me dice, oiga, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Ah, sí, porque así también esos consejos me da mi papá. Porque el joven fue época de carnaval y estaba en tentación, dice, yo no voy a carnaval, pero como hay mucho esto y el otro. Y yo le venía diciendo, no, mira joven, esto y el otro, mira qué fácil es caer en eso. Y eso me dijo, dar los consejos como mi papá. Le digo, sí, soy cristiano. Mis papás también. Y ya empezamos a platicar en qué iglesia van y eso, así. Y así se da a conocer uno. No traemos nuestro gafete de soy cristiano, ¿verdad? O nada más los jueves o los domingos, ¿no? Tenemos que hacerlo todos los días. Pero porque el Señor está con nosotros. Y nuestra forma de actuar, de ser, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este pasaje dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a Lucas 5, 18, 19. Seguimos leyendo nuestro pasaje. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de ¿quién? De Jesús. Traían un hombre paralítico, a un hombre lisiado, un hombre que no podía caminar. ¿Cuántos años tendría esta persona? Cuando has predicado en el sentido del Evangelio, cuando le has enseñado, compartido el Evangelio a alguien, ¿cuánto tiempo tienen esas personas a lo mejor de haber esperado recibir eso que tú le diste? Esa porción de la palabra, esa oración que tú hiciste por esa persona. ¿Cuánto tiempo habrán esperado? Mucho. Es ese momento cuando el Señor te respalda y oras o le das esa porción de la palabra, porque esa persona tiene tiempo de haberlo esperado. A lo mejor ya le han predicado, a lo mejor ya le han evangelizado a otras personas y constantemente dice sí, 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 pero a la vez no quiere. Pero llega el momento cuando tú y yo le evangelizamos, y es donde el Señor puede hacer algo en su corazón, realmente. Ahí es donde tú, mi hermana, mi hermano, debes de tener fe. Esa es la fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperas? Cuando tú le das esa palabra, ¿qué esperas? ¿Qué reacción esperas? Que se emocione, que diga sí quiero ir a la iglesia. También lo esperamos. Pero ¿sabes qué? Yo qué espero, que el Señor abra su corazón de esa gente. Yo me imagino eso, no lo sé. Yo digo, abre el corazón, Señor. Como espada de doble filo, penetra en sus corazones. Yo en mi mente estoy diciendo eso, hazlo, Señor Dios. Porque este mensaje que puede ser el último, no lo sabemos, de esa persona con cierta situación. Abre el corazón de ellos, Señor.
tengo fe que tú le vas a hacer. Y no solo el milagro que quiere o la situación que está pasando, sino que lleguen a ti, que se volteen a ti. Dice la palabra, que sus rostros volteen a Él, al Señor. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que queremos ver. El paralítico no podía llegar por sí mismo, ¿ok? Sus amigos lo llevan. Incluso rompen el techo de la casa. Ellos empiezan a buscar por dónde. Ven la situación. Es lo que tú y yo creo que debemos de hacer, buscar la manera. Y no manera, no hablo así de cosas que atraerlos así como para que, ay, mira qué bonita está mi iglesia. O mira, ven, aquí todos, o siempre hay comida o algo así. No traerlos de esa forma, sino con la palabra de Dios. Eso es buscar esa manera de llevar, o de traer más bien a los pies de Cristo a estos paralíticos, a esta gente que necesita moverse a los pies del Señor. Sus amigos lo llevaban, incluso rompen el techo, repito, de la casa para bajarlo delante de Jesús. Querían buscar la forma. ¿Has evangelizado a alguien de mucho tiempo? Levanta tu mano. ¿De mucho tiempo alguien? De verdad, yo creo que todos, hermanos. En algún momento, alguna situación, pero en otros, adelante. Y yo creo que empezando por nuestra familia también. Quisiéramos ver a tío, a papá, mamá, mis hermanos, que se rindan a Cristo. No queremos solo, ¿cómo les diré?, atraerlos nada más para que se llene la iglesia. No es eso. El asunto evangelístico no es eso. La raíz de Jesús no es eso. Vengan para que se llene. Bueno, Él en parábolas quiere que vayan al cielo, sí, que se llene, que haya las bodas del Cordero, que todo se llene, ¿ok? Pero físicamente aquí yo no les evangelizo a la gente para llenar mi iglesia. Miren cuántos traigo. No es eso, hermanos. Sino esta persona, tú, yo, esta persona que recibió de Cristo y que ha cambiado nuestros corazones. Ese es el Dios que debemos de predicar a los demás. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo creo que tú quieres para los demás. Que ese Dios todopoderoso que me cambió a mí, también cambie a esas personas. Que los levante, amén. Que los eche a andar, que brinquen, que los sordos oigan, que los ciegos vean. Como tú y yo estábamos así, perdidos estábamos, hermanos. Y alguien vino y nos dio una palabra, y esa palabra poderosa de Dios nos llevó y nos trajo a la iglesia. Pero eso fue determinación de ellos, de esos amigos. Esto muestra varias verdades espirituales. Bueno, uno, el evangelismo requiere compasión, hermanos. Hay que compadecerse de los demás. Hay que tener amor por los demás. Esa compasión de decir, mira, veo tu situación. Quizás no estoy en tus zapatos, pero veo esa situación porque necesitas el mismo Dios que yo necesité hace mucho tiempo y hoy lo tengo. Mira, te comparto, amigo, te comparto, hermano, te comparto, familia. Ese es el Señor que cambia y transforma las vidas. Estos hombres se preocuparon por la condición de su amigo. El amor verdadero actúa, la compasión actúa. La evangelización que tú y yo vamos a dar es de actuar, es de invitarlos, es de volverlos a decir, a lo mejor quizás para el otro domingo o un sábado antes: hermano, amigo, mira, mañana va a haber reunión, vamos, ¿qué te parece si paso por ti? ¿Le han dicho? ¿Verdad? Varias veces. ¿Qué te parece si paso por ti? Mira, no traigo carro, pero paso por ti. ¿Dónde te veo? En el camión. Ahí nos vemos en el centro. Vamos, ándale. Y saliendo, te regreso.
es de actuar, es de llevarlos, de traerlos. De esa forma, quizás físicamente. El evangelismo requiere determinación. Había obstáculos en este pasaje. Uno, la multitud. Dos, espacio lleno. El espacio, hasta la casa estaba llena. Barreras físicas. O sea, todo eso que no podían pasar. ¿Por dónde? Si por las puertas ya estaban llenas, entonces vamos a romper el techo. Qué ingenuos, perdón, qué genios, ¿verdad? Se inventaron, vamos a hacer esto. De una forma u otra lo llevo. Dice, el evangelismo requiere fe. Requiere fe. Jesús vio algo clave. Dice, viendo la fe de ellos. Qué importante, hermano, tú y yo, que al evangelizar tengamos fe para lo que Dios va a hacer en esa persona. No solo lo que yo voy a decirles, no solo orar, Dios ayúdame para yo decirle unas palabras y se las digo, pero porque el poder de Dios va a estar en nosotros. Él nos ha dicho en su palabra que Él va a estar con nosotros, y más cuando evangelicemos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo dice, y enséñales. No solo los traigas, no solo los invites, también enséñales con la palabra de Dios. Qué importante, hermano. Enséñales. Qué importante es esto, pero porque Jesús vio la fe de ellos. La fe se manifestó en acciones. ¿Esto cómo lo aplicamos? Muchos hoy están paralizados espiritualmente, decía al principio, por pecado, con culpa, con desesperanza. La iglesia, tú y yo, hermanos, debe ser la comunidad que los lleve a Cristo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra gran comisión. Que los llevemos a Cristo con fe. Miren, hablando de pecado, culpa, desesperanza, hace rato apenas me di cuenta en noticias ahí de una joven que le aplicaron la eutanasia, se llama, en España. Y yo preguntando a mi esposo, oye, ¿por qué? Yo nada más, ahí decían las noticias que por no me acuerdo la palabra, se me fue, pero que se sentía, por depresión. Y yo me imagino, o sea, lo primero, por depresión, pero tan fácil, o sea, pero había tenido muchas situaciones esta joven, ya me explicó bien mi esposa, muchas cosas que le hicieron y quedó con ciertos traumas o algo, y con esa depresión se aplicó, y todo lo que conlleva ya las leyes y todo ese rollo, y bueno, pero digo, ¿habrá alguien que le habrá predicado del Señor? ¿Pasa? Quizás sí. Quizás tú y yo prediquemos a alguien con estas situaciones. Quizás la gente diga, no, gracias, y lo va a ver. Va a haber mucha gente que va a decir, no quiero eso, prefiero otra solución más rápida. Y lo hay. Pero no desespere, hermano. De verdad, la fe, pidamos a Dios que nos aumente la fe, amén. Miren, Jesús confronta primero el problema más profundo del hombre. Lucas 5:20 dice, al ver la fe de ellos, ¿quién dijo eso? Jesús. Bueno, ¿quién vio eso? Jesús. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, los amigos llevaban al paralítico porque no caminaba, ¿verdad? Pero tenían fe. ¿Por qué tenían fe? Porque ya habían visto, probablemente ellos, los amigos habían visto, y la multitud habían visto que ya estaba sanando el Señor. Ya había visto quizás a un leproso, ya habían escuchado sus palabras, que hablaban cosas mesiánicas, que venían de palabras de Isaías, de Jeremías, que hablaba como el Señor. Ya estaba aumentando la fe en los demás. Entonces Jesús sorprende a todos diciendo, hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico esperaba sanidad
física. Jesús le da sanidad espiritual primero. Miren, esto revela una gran verdad teológica. El problema más grave del ser humano no es la enfermedad, sino el pecado. Ese es el verdadero problema. El pecado. Repito, el problema más grande del ser humano no es la enfermedad, sino el pecado. La enfermedad afecta el cuerpo, pero el pecado separa al hombre de Dios. ¿Qué será más grave? Hoy entendemos tú y yo, ¿verdad? ¿Qué será más grave? ¿Una enfermedad o una separación de Dios? Aquí y en la eternidad. Miren, el Evangelio no es solo ayuda social, no es solo mejora moral, no nada más es consuelo emocional. El Evangelio es perdón de pecados, hermanos. Es por eso que llevamos el Evangelio a las demás gente. Podemos ayudarlos, tienen alguna necesidad también, claro. Pero lo central del Evangelio es el perdón de pecados. Jesús enseñaba esto, enseñaba la palabra para que se arrepintieran de sus pecados. Jesús no enseñaba solo nada más para tener información, para que tú y yo, yo ya sé más, wow, ya ahora sí entiendo. No, sino para que ese entendimiento llegue a nuestros corazones, llegue a romper y quitar todo ese pecado que había en nosotros y en la gente también. El Evangelio confronta la incredulidad religiosa. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos que estaban ahí comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. En primera, muchas veces, hermanos, a veces cuando compartimos el Evangelio, nos pueden pasar esas situaciones de que va a haber gente que nos va a contradecir. Y podemos estar predicando a alguien, no sé, me imagino a alguien del trabajo, oye, mira, y va a haber otra persona: no, Dios no, yo una vez le pedí y no me hizo caso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado que estamos compartiendo algo del Evangelio, incluso a algunos en la hora de la comida, no sé, algún familiar o familiares, y sale el que se ríe, el que se burla? Sale también el que sabe mucho y dice: no, Jesús no, yo por eso me voy, no sé, de rodillas o otra cosa a otro lado, porque siento ahí, dice, siento. Y puede salir mucha gente así con otras perspectivas cuando tú estás evangelizando. Pero miren, los líderes religiosos reaccionan inmediatamente. Dicen: ¿quién es este que habla blasfemias? Porque sabían algo, hermanos: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Ok? Jesús estaba haciendo una declaración implícita de su divinidad. Jesús revela otro aspecto de su autoridad. Dice: conociendo los pensamientos de ellos. Conociendo los corazones y los pensamientos de ellos. Y mira, hermano, muchas veces cuando nosotros prediquemos, evangelicemos, vamos a predicar ahí, evangelizar a la gente, que Dios nos ayude en tener discernimiento. Es otra cosa importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos va a decir, puede ser en ese momento: ¿sabes qué? A lo mejor en este momento no es el momento exacto para predicarle la palabra. Y nos sucede, nos sucede, hermanos. Repito, porque podemos tener 3-4 minutos, a lo mejor: hola, ¿cómo estás? Y mira que, ok.
y a lo mejor le compartimos nuestra historia, ¿sí? Nuestro testimonio. Pero cuando ya estamos evangelizando, decir, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Entonces Dios nos puede ayudar a discernir en los momentos correctos, en la palabra correcta que le podemos llevar. Podemos orar y decir, Dios, ayúdanos, ver qué pasaje o qué versículo yo le puedo compartir a esa persona. Y el Señor nos va a decir el pasaje exacto, que necesita su corazón, no el que a mí me guste, o quizás el que me aprendí, ¿verdad? A lo mejor ese sí me lo aprendí, este versículo sí me lo aprendí y se lo voy a decir, pero no es el correcto para la necesidad de él. Tampoco le voy a decir, oh, mira, sí, Dios sanó y te va a sanar, ya, ahorita te sana. Tampoco le voy a decir eso. Lo importante es esto: el perdón de tus pecados. Cristo conoce el corazón humano y el evangelio siempre confronta la incredulidad. Eso es lo que va a hacer el evangelio. La gente incrédula también, que tiene incredulidad en sus corazones, el evangelio lo va a confrontar. Ahí donde va a ser el choque. Ahí donde la persona va a quedar y decir, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué yo tengo esta necesidad? ¿Por qué si Dios existe, entonces por qué pasa esto o aquello? Por el pecado. Claro, vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a evangelizar bien, poco a poco. Pero realmente el evangelio confronta la incredulidad de los demás. Dice el versículo 23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y en otras versiones dice, ¿qué les gustaría escuchar primero? O sea, ¿qué les gustaría, qué les agradaría escuchar? ¿Te imaginas? Si nosotros le decimos a la gente, ¿qué les agradaría escuchar? ¿Qué te agradaría escuchar, amigo? ¿Que Dios te va a resolver tus problemas? ¿O que Dios perdonará tus pecados? ¿Qué crees que diga la gente que quiere escuchar? Y la situación luego, cuando estamos evangelizando a alguien, se pone a veces un poco dura, ¿verdad? Porque es cuando el poder del Señor está haciendo su obra en el corazón de esa persona. Es cuando confronta, repito, el evangelio con su corazón. Cuando no había cabida para otra cosa, pero el evangelio va a entrar. Y entonces a lo mejor la gente va a decir, no, pues yo quisiera que resolvieran mis problemas ahorita, mis problemas financieros, mis problemas de enfermedad. Yo creo que si me levanto o me sana de este cáncer o me sana de esto, yo voy a ir a buscar de Dios. Y hay otros pasajes ahí que muestran, que nos dan ejemplos que muchas veces no. A veces de 10, uno es el que glorifica al Señor. Si sacamos porcentajes, diríamos el 10%. De los que evangelizamos, a veces de 10, uno quiere buscar a Dios. No tomamos estadísticas ni nada de eso en el sentido, pero los pasajes ahí están y son reales. Y hoy en día también, cuando el pecado va aumentando hoy en día y la gente está más recia para recibir del Señor. Jesús demuestra su autoridad con poder. Lucas 24:25, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ordena, esto dijo, el hombre se levanta inmediatamente. La camilla que antes lo cargaba, ahora él la carga. El milagro confirma la autoridad de Cristo.
Y el mensaje es claro, hermanos. Jesús no solo sana cuerpos, Jesús salva almas. Jesús salva almas. Qué importante es este pasaje para cuando nosotros nos alumbra y nos dice, wow, entonces eso es lo que debemos hacer. Y no así literalmente, pero es lo que vemos detrás de lo que cuando nosotros evangelizamos. Lo que el Señor quiere es salvar la alma de esa persona. Cuando tú y yo predicamos ese pasaje que nosotros le queremos dar, de consuelo, de alivio, de perdón de pecados, es lo que quiere el Señor, salvar su alma. Es lo más importante. Porque hemos visto, hermanos, que también conocemos en nuestras iglesias, sí, en nuestras iglesias, gente que a lo mejor está enferma. Y no por eso significa que no, su alma, cuando se han rendido a Cristo, su alma está con el Señor, estará con el Señor. Y a lo mejor físicamente no han sanado. Pero el Señor no se olvida de eso. Y aumenta nuestra fe a nosotros. Y situaciones aumentan nuestra fe. Las situaciones de los demás, cuando nosotros oramos o vemos un listado de oraciones, por quién orar, por sanidad o salvación, eso debe aumentar nuestra fe, hermanos. Tengo fe que ellos van a sanar en el nombre de Jesús. Tengo fe que ellos van a recibir del Evangelio para salvación de sus almas. Eso debe de aumentar nuestra fe. La palabra de Dios aumenta nuestra fe, pero nosotros debemos ver por las situaciones de los demás. Yo quiero que mi hermano, yo quiero que mi amigo o mi compañero o mi compadre o el que era mi compadre, quiero que se salve. Y Dios en su misericordia suplirá sus necesidades en su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero cuando nosotros evangelizamos, esa es nuestra intención, que Dios salve el corazón de esa persona. Esa es mi fe. No quiero, mira, ven al Señor Cristo y tendrás éxito o tendrás dinero. Mira, a lo mejor, como decía, ¿qué es lo que quisiera la gente? Pues la gente quisiera tener dinero, ser millonarios y ya no trabajar, comprar todas las medicinas y tener estos lujos y despertarse tarde para, pues, a ver qué como, no como. Eso es lo que quisiera la gente, ¿verdad? Pero si hablamos de lo espiritual, entonces la gente, no. Muchas veces dicen, no, gracias. Porque el pecado ha cegado o ha paralizado a mucha gente. El resultado del evangelio es adoración y testimonio. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Qué hizo? Glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. El paralítico, que ya no es paralítico, se levantó, ¿sí? Y glorificó a Dios. ¿Y quién más glorificó a Dios? Todos los que vieron alrededor, todos los que escucharon la palabra, todo lo que Jesús dijo en ese momento y las maravillas que Él hace. Ese momento hubo sanidad y salvación. En un par de minutos, no sé cuánto haya demorado este pasaje ahí. Quizás lo leemos rápido, pero ese momento fue glorioso, porque todos glorificaban a Dios. Quizás los escribas y fariseos estaban chocados. Quizás uno que otro estaba en duda. Oye, ¿sí será el Señor? ¿Sí será Dios mismo? Y otros a lo mejor decían, no, a lo mejor no, está blasfemando, decían. Pero todos los demás que vieron los milagros y que vieron que Jesús perdonaba los pecados por medio de la palabra que Él decía, glorificaron al Señor. Entonces,
Nosotros debemos glorificar a Dios en todo momento. Y esta gente que va a recibir, que tú le compartes en algún momento, tenemos la fe que ellos también glorificarán al Señor. Aún en medio de sus dificultades, de sus parálisis, de su ceguera, de su sordera espiritual, aún en medio de eso, hermanos, el paralítico glorifica a Dios. La multitud queda asombrada y todos dicen: hoy hemos visto maravillas. Cuando el evangelio transforma una vida, Dios es glorificado, la gente es impactada y el testimonio se multiplica. Amén. Y digo amén porque así sea. Que cada vez que tú y yo evangelicemos a alguien, que así sea. Por el poder de Dios, no por nosotros, hermanos. No a nosotros, dice la palabra, no a nosotros. No a nosotros. Miren, Jesús evangelizó al paralítico priorizando su sanidad espiritual sobre la física, al decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de sus amigos, demostró su autoridad divina para perdonar, sanando luego su cuerpo para confirmar su mensaje, diciéndole: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La prioridad espiritual es que Jesús enseñó que la necesidad más profunda del ser humano es el perdón de pecados y la restauración interior, no solo la salud física. La autoridad divina, al sanar al hombre de su parálisis, Jesús probó ante los escépticos que tenía el poder de Dios para perdonar, sanando cuerpo, mente y espíritu. Lo restauró. El Señor tiene ese poder para hacerlo, como lo ha hecho contigo y conmigo. Restauró a la persona totalmente. Levántate. La fe de los amigos. Jesús valoró la perseverancia y fe de quienes trajeron al paralítico, rompiendo barreras físicas, o sea, el techo, para llevarlo ante Él. La fe de los amigos es la fe que nosotros debemos de tener. Es la fe que el Señor debe de ver también. Que tenemos fe en que esas personas que le estamos evangelizando puedan recibir el Señor. Y el impacto de la salvación, que el milagro no fue solo físico. El paralítico se levantó glorificando a Dios, demostrando que la evangelización trae transformación completa. Lo que tú y yo predicamos, lo que tú y yo enseñamos a la gente a la hora de evangelizar, no está de más nunca. El Señor escucha esas palabras. Nunca van a ser de más que nosotros le prediquemos a alguien y nos diga: no, gracias. Nunca va a ser algo frustrado o algo así: ay, no, mira, no. El Señor escucha. Cuando lo llevamos a oración para evangelizar, cuando llevamos la palabra, el Señor escucha todo eso, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, les comentaba al principio, cuando oré por esas personas y estaban todos ahí, la multitud, sentí gozo también que hayan recibido la palabra. Pero no acabó ahí. Terminamos, oramos, todo ya. Ayudamos a llevar al joven a su cama, y en su cama oré por él. Oramos por él, la otra persona, creo que estaba su mamá también del joven. Estaban muy quebrantados. La verdad, estaban muy quebrantados y oramos por él. Y en esa oración, pues oramos para que Dios sanara. Terminamos y nos regresamos acá a Veracruz. Después de algún tiempo, no sé, algunas semanas, un par de meses, esa persona que me había invitado a ir a orar por ese joven me dijo que se estaba restaurando el joven.
que ya estaba empezando a caminar con muletas, con andadera, no recuerdo, pero que ya andaba muy bien, que ya su semblante estaba mejor, y que me invitaba otra vez para que yo fuera porque me quería dar las gracias. Y le digo, pues gracias a Dios, ¿no? No pude ir, la verdad ya no pude ir, pero sé que el Señor hizo un milagro ahí en sus corazones. De eso tenemos fe, y no solo en Él, los que hayan recibido. No sé si se congregan o no. De hecho, ella me decía que él se estaba congregando en una iglesia por ahí cerca. Ellos buscaron una iglesia cerca, de ahí de esa localidad, y que se estaba restaurando físicamente. Nos llenó de gozo porque el Señor así actúa. El Señor es todopoderoso. Totalmente. Totalmente. Y no es por mi predicación, no es por Cristian Rodríguez, no, es por gloria de Él. Es por su voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Él quiere que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Así dice, ninguno se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento. Al igual que ese paralítico, todos necesitamos ser bajados a los pies de Jesús. Si tienes un amigo, hermano, paralizado por la vida, hoy es el día de romper el techo de la indiferencia y llevarlo a Cristo. Esa es nuestra labor. Y recordaba este versículo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y estábamos alabando así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Vamos a orar, hermanos. De favor, si se pueden poner de pie. Quiero que tu oración tengas en mente toda esa gente que has estado evangelizando. Quizás sea una persona, quizás sea una familia, quizás sea de los que predicas en la calle, puede ser también. O sea, que estés evangelizando con folletos, con algo así a mucha gente. Pero que pidas a Dios que esté contigo siempre. Que te dé discernimiento también para esas situaciones igual quizás complicadas a la hora de evangelizar. Cierra tus ojos y ora a Dios y dile a Dios: Dios, aumenta mi fe a la hora de evangelizar. Aumenta mi fe a la hora de invitar a alguien a la iglesia. Aumenta mi fe a la hora de predicarle a alguien una palabra, de compartirle mi testimonio, mi historia. Aumenta mi fe para llevarlos, invitarlos a la iglesia, pasar por ellos y decirles una vez más: no me cansaré. Ya si de plano la gente nos dice que no, tajantemente no quiere, ok, y lo llevamos en oración. ¿Cuántas veces no nos invitaron? ¿Cuántas veces no nos evangelizaron? ¿Cuántas veces no nos trajeron a la iglesia? Y a veces queríamos, a veces no. Pero hoy, por el poder del Señor, estamos aquí. Ora a Dios, hermano. Y si tienes un listado pequeño o grande de esas personas, es momento de orar. Como oramos los domingos, como yo creo que oras en tu casa también por ellos. Haces un listado de esos de que tienes que orar por ellos. Aquellos que mandan algún mensaje por WhatsApp y dice: hermanos, oren por mí, por esta situación. Estemos orando también por ellos. Y tengamos la oportunidad de llevarle el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Señor sanará y levantará a los paralíticos.
y traerá libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Así dice Lucas 24. Lucas 4, perdón. Así decía el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así decía Jesús. Y ese es el poder del Señor, que hará en esos corazones, que transformará a cada uno de ellos, de aquellos que llevemos el Evangelio. Padre, gracias, Señor Dios, en esta noche. Que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Que tomemos acciones, Señor Dios. Que no solo cantemos, no me avergüenzo del Evangelio, sino que lo prediquemos y vayamos y digamos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Porque el Evangelio es poder de salvación para mis compañeros de trabajo, mi jefe, que a lo mejor le caigo mal, pero yo oro por él en el nombre de Jesús, para que en algún momento reciba esa palabra que le confrontará sus corazones, que Dios pondrá en su corazón como espada de doble filo, y actuará en esa gente. Que si predicamos en la calle con gente que no conocemos, que nos platica sus historias, mire, le voy a contar que esto, el otro, y me pasa a ver dónde está la situación. Pues yo creo que la raíz del problema es esto: que el Señor nos dé discernimiento para darle ese consejo bíblico a la gente que lo necesita. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a tener la fe como esos amigos, para que en cualquier situación, bueno, no podemos entrar por aquí, llevémoslos por allá y estemos actuando por aquellos que evangelizamos, Señor Dios. Es la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Que Jesús vea la fe en nosotros cuando nosotros evangelicemos a esa gente, para que se rindan al Señor. Como un día nos rendimos nosotros, Señor. Como un día nos rendimos a ti porque alguien nos predicó, porque alguien nos evangelizó, porque alguien insistió, porque tú pusiste el querer como el hacer en esa persona e insistió. Y hoy estamos aquí, Señor Dios. Gracias por aquella gente también, Señor Dios, que oró por mí, que oró por mis hermanos, que oró por todos nosotros que hoy estamos en ti, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a llevar el Evangelio a quien lo necesite, o sea, a todos, porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Ya en tu soberanía, en tu voluntad, en tu omnisciencia, tú sabrás, Señor Dios, el momento exacto que ellos recibirán. Pero nosotros insistiremos: id y hacer discípulos a todas las naciones y enséñenles. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, por esta palabra. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos a entenderla. Y si ya la entendimos y ya la escribimos en nuestros corazones, a practicarla, a hacerla, Señor Dios, que es lo importante. Llevar el Evangelio, tu Evangelio, Señor Jesús. Y tú estarás con nosotros, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque has sido fiel, Señor Dios, y lo hemos visto todos estos días. Has sido fiel, Señor Dios. Aquellos también que le hemos predicado, has sido fiel, Señor Padre. Que hemos enseñado tu Evangelio, has sido fiel, Señor. Glorificamos tu nombre en todo momento, Señor Dios. Aunque veamos o no veamos que vamos bien o vamos, es glorificarte a ti, Señor Dios. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor Dios. Nosotros somos solo los instrumentos. Somos aquellos que llevamos tu Evangelio, Señor Dios. Nos has rescatado y esa es nuestra comisión, Señor Dios. Llevarle a los demás para que también te conozcan a ti y vengan a tus pies, Señor Dios,
y se vuelvan a ti con gozo y con alegría, también alaben tu nombre, Señor Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Dios. Llévanos con bien en esta noche a nuestros hogares, Padre. Llévanos con bien, Señor Dios, y ayúdanos y danos fuerzas para el día de mañana, Señor Dios, para que con esta palabra tengamos la fe, Señor Dios, que ellos tuvieron, que esos amigos tuvieron, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan buena noche.